Mónica Echeverry Rendón, bioingeniera y magíster en biología de la Universidad de Antioquia, doctora en ingeniería de materiales y en ciencias médicas de la Universidad de Groninga y ganadora del primer premio Ada Byron 2021 a la mujer en tecnología capítulo Colombia, investiga biomateriales y cultivos celulares para potenciar el crecimiento, la regeneración y el reemplazo de tejidos y órganos en el contexto de los procedimientos de trasplante de estos últimos. La doctora Echeverry muestra cómo el pasado, visto ante el futuro como un poner un pie adelante, puede entenderse en retrospectiva como una apertura espontánea a la oportunidad, una suerte de encadenamiento de pequeñas realidades emocionales, económicas, educativas, políticas y sociales a favor de nuestra realización y de nuestro perfeccionamiento. Desde esta óptica, volver los ojos al pasado como la cuna del presente es sentir que nuestra imagen del mismo se modifica a la luz de los acontecimientos posteriores. La realidad, en esta dimensión, pareciera ser un compromiso entre nuestras aspiraciones y el mundo. Mi nombre es Mónica Echeverry Rendón, soy bioingeniera de la Universidad de Antioquia y tengo un doctorado en ingeniería de materiales y en ciencias médicas. Vengo de una ciudad muy bonita de Colombia que se llama Antioquia y en el día de hoy les voy a contar un poco sobre mi experiencia, sobre la búsqueda de lo imposible. Todo esto para el Congreso Internacional Otro Mundo, Edúcate para lo Imposible. Entonces, para empezar y para ponerlos más o menos como en contexto, vamos a empezar a hablar de un tema muy controversial el día de hoy, que es la donación de órganos. Cuando hablamos de donar órganos, lo más importante para poder entender la magnitud de las necesidades que tenemos en este campo va a ser dar cifras. Los números siempre nos van a ayudar a entender cuál es la problemática. Entonces, para ello, les quiero decir que hace más o menos 2 años se lanzaron las estadísticas a nivel mundial de cómo estaba el tema de donación de órganos en el mundo, y lo que pudimos identificar es que cada día aproximadamente 20 personas fallecen esperando un órgano. Pero hay un número que es mucho más crítico, y es que cada 10 minutos una persona se añade a la lista de espera. Entonces, si empezamos a mirar cómo es la situación actual dentro de lo que es el tema de donación de órganos, vemos que la esperanza de estos pacientes va a depender de un donante, y desafortunadamente pues no encontramos un equilibrio entre donantes y receptores. Hay otro número que también es muy interesante, y es que cada donante por una persona que pueda donar órganos se pueden salvar aproximadamente 8 vidas. Pero si estamos hablando de mejorar la calidad de vida de personas que tienen problemas que no son vitales, pero que sí igual tienen problemas en algunos tipos de tejidos, estamos hablando de 75 personas que se pueden beneficiar solo con un donante de órganos. Entonces, cuando hablamos de este tema, pues entonces va a depender mucho del sistema, de la disponibilidad de poder encontrar un donante, de la compatibilidad misma, y entonces las soluciones van a ser relativamente limitadas. Por eso encontramos este desequilibrio. Yo tengo la fortuna de estar trabajando en un campo completamente esperanzador, que puede brindar soluciones para que el problema de la donación de órganos sea controlado. Y esto es a través de una ciencia o un campo nuevo que se llama la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. En este campo lo que tratamos de hacer es mezclar 3 elementos muy importantes, que son materiales, células y moléculas, para tratar de hacer órganos o tejidos en el laboratorio.
Es increíble lo que se puede lograr con esta técnica porque lo que buscamos es mirar materiales sintéticos o naturales que puedan servir como una plataforma de crecimiento donde luego vamos a tomar células del paciente y vamos a tratar de producirlas a gran escala y cultivarlas sobre ese andamio y ya luego con algunas moléculas bioactivas potenciar ese crecimiento, luego llevarlo de nuevo al cuerpo del paciente y que el tejido se pueda regenerar y una vez cumplida la función, pues el material que usamos como soporte se va a ir eliminando gradualmente. Lo interesante de todo esto es que acá ya no tendríamos que tener problemas porque estamos esperando un donante o porque vamos a tener rechazo inmunológico porque estamos usando células del mismo paciente y entonces la terapia puede ser mucho más exitosa. Yo lo cuento y me emociono mucho porque cuando yo me voy en mi historia de vida, para mí era inimaginable saber que podía lograr algo como esto. Entonces les voy a contar un poco de mi historia de vida. Yo comienzo a estudiar bioingeniería en la Universidad de Antioquia cuando esta carrera no existía, o sea, yo hago parte de una primera generación donde no teníamos en la ciudad o incluso en el país grandes referentes o modelos a seguir y pues con mis compañeros nos tocó en la primera línea de enfrentar, abrir un nuevo perfil laboral, pero que fue muy interesante. Yo desde pequeña siempre fui una persona muy curiosa, siempre me preguntaba el porqué de las cosas, trataba de entender qué era lo que ocurría y desde muy temprana edad vislumbré en mí que tenía gustos por la ciencia. Y fue justamente en la universidad cuando pues corroboré y confirmé esos gustos y empecé a trabajar en grupos de investigación desde muy temprano, tratando de buscar cómo podía hacer ciencia en el ámbito de la ingeniería biomédica, que era en lo que me estaba preparando. Mi primera experiencia fue en un grupo que se llama el PCET, que es Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, y ahí empecé a trabajar en un tema que era completamente diferente a lo que hago ahora, ¿sí? Sin embargo, para mí fue una de las experiencias más importantes porque fue la primera y ahí fue donde conocí otros investigadores, aprendí que era formular una pregunta, empecé a mirar diferentes técnicas y conocí personas claves en mi vida. Y ahí es donde viene la primera lección. Mucho cuidado con las personas que conocemos por nuestro camino, porque esas personas pueden ser protagonistas en nuestro proceso de aprendizaje y pueden marcar pautas a futuro. Bueno, una vez termino la parte de mi formación como bioingeniera, pues tuve en ese proceso la oportunidad de ir a la Universidad Nacional Entre Ríos en Argentina a hacer mi tesis de pregrado y allá pude trabajar en un grupo de investigación que trabajaba con implantes de hueso. Yo a esta altura pues ya estaba empezando a mostrar inclinación por el área de la ingeniería de tejidos porque recuerdo que antes había tenido la oportunidad con dos compañeros de la universidad explorar un proyecto de investigación donde nos teníamos que formular una pregunta y nos inspiramos en un programa que vimos en Discovery Channel, donde vimos un ratoncito con una orejita implantada en el lomo. Y ese ratón se llama el ratón Bacanti, que fue uno como de los primeros símbolos o las primeras imágenes de las que se habló en ingeniería de tejidos, en el cual se trataba de buscar o demostrar cómo si se utilizaba un polímero que fuera biocompatible, o sea que el cuerpo no lo rechazara y tuviese células, podían entonces pensarse en reemplazar tejidos de una forma artificial a través de estas técnicas. Y pues nosotros inspirados en eso pensamos que en algún momento lo podríamos hacer. Fue también con lo que aprendí en Colombia, con lo que aprendí en Argentina, que me fui más perfilando por el lado de trabajar con implantes a nivel de hueso y de cartílago.
Y ya luego entonces, una vez terminado mi proceso en bioingeniería, quería más y decidí hacer una maestría. Esta vez el enfoque fue diferente, ya no lo hice en ingeniería, sino que lo hice en biología. Y mi tema de trabajo de grado fue cómo poder mejorar materiales, en este caso titanio, que sirve para hacer implantes, cómo modificar la superficie para que la respuesta biológica fuera mejor. Y ya había tenido una primera experiencia desde afuera cuando había estado en Argentina, y en mi proceso durante la maestría tuve la oportunidad de venir acá a España, curiosamente, a la Complutense, en la Universidad Complutense, y trabajar en un grupo de ingeniería de tejidos. Y ahí empecé a mirar que la ciencia es algo muy bonito, porque la oportunidad de estar en otros lugares, explorar la ciencia como se hacen en otras universidades, poder discutir con personas con otras perspectivas, entonces hace que nuestra mentalidad no se quede en lo que vemos día a día, sino que vemos que podemos tener un abanico de posibilidades mucho más interesantes. Cuando termino mi maestría, entonces estaba en un congreso y tuve la oportunidad de conocer un investigador que trabajaba en Estados Unidos. Empezamos a discutir sobre mi trabajo de grado de maestría, y a él le interesó lo que yo hacía y me propone irme para Estados Unidos a hacer una investigación por el plazo de más o menos 1 año y medio. Yo, la verdad, a esa altura no sabía qué ruta o qué decidir, porque ya estaba incluso pensando en mi siguiente movimiento en ciencia, que era hacer el doctorado, pero para mí fue como una oportunidad que llegó y que pensé que sería interesante, porque yo no hablaba inglés, y aunque al principio tenía como mucho miedo, decía, bueno, este puede ser el momento en que puedo romper esa barrera y puedo enfrentarme a una situación en la que pueda aprender el idioma. Entonces finalmente lo hice, y creo que fue la mejor decisión, porque si yo no lo hubiese hecho, creo que toda la vida me hubiese cuestionado qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Entonces me siento muy orgullosa de que fui valiente y que lo emprendí. Además, para mí, como que ir a Estados Unidos era entrar a las grandes ligas de la ciencia, porque es donde se hace ciencia de primera clase. Así que tuve la oportunidad de estar allá. Allá trabajé en un proyecto relacionado con implantes para tratamiento de aneurismas cerebrales. Y primero estuve en la Universidad de Purdue en Indiana, y luego me moví para la Universidad de Illinois, en el estado de Illinois, y pues fue muy fructífero. Entonces vuelvo y entonces compruebo que las relaciones interpersonales son vitales, son muy, muy, muy cruciales para algunas decisiones que se toman, y creo que haber podido compartir mi investigación con este profesor en ese momento pues marcó algo importante para mi carrera académica y científica. Otro punto que el segundo punto que quiero destacar en esta presentación es ese, es el de las oportunidades. Hay oportunidades que nos llegan y nos están llegando todo el tiempo, pero depende de nosotros identificarlas y poder tomar la decisión de hacerlo o no. Y entonces mi consejo es: miremos las oportunidades y arriesguémonos. Nunca sabemos qué va a pasar, y quizás pueden haber momentos que sean cruciales para lo que en nuestro futuro pueda ser. Muchas veces nosotros solamente vamos a entender lo que pasa cuando miramos hacia atrás y unimos los puntos. Cuando estaba en Estados Unidos, entonces fue otro congreso el que me llevó a mi siguiente movimiento. Yo ya tenía un doctorado aprobado en Colombia en ingeniería de materiales, me había ganado una beca nacional, y cuando me fui a presentar mi trabajo en la Universidad de Groningen en Holanda, y allá conocí varias personas y me di cuenta que la universidad en la que iba a hacer mi doctorado, en la Universidad de Antioquia, tenía un convenio para poder hacer doctorados con doble titulación con Holanda. Y entonces empecé a averiguar y me di cuenta que podía de pronto hacer un doctorado con doble titulación.
La noticia mala fue que era solamente para estudiantes de medicina. Yo en ese momento era estudiante de la Facultad de Ingeniería, pero después de conversar con muchas personas, pues la idea fue tratemos de expandir este convenio para otra facultad. Entonces, hacer lo posible, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos en que no, es difícil, hay obstáculos y simplemente vemos los requisitos y no lo intentamos. Intentarlo no nos quita nada. Y en ese caso, por ejemplo, yo lo intenté, lo logré y con un muy buen resultado que fue poder obtener 2 títulos, uno en Ingeniería de Materiales y otro en doctorado en Ciencias Médicas. Así que estuve haciendo el doctorado en el mismo proyecto que era stents cardiovasculares de magnesio, que es un material metálico que se puede degradar para tratar cuando personas tienen obstrucciones a nivel de arteria, y luego este material se podía cubrir o se podía fortalecer con células madre. Así que fue muy bonito porque tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en Ingeniería de Materiales a partir de este material y ya luego lo brindé a la perspectiva biomédica y tuve la oportunidad de evaluarlo con diferentes grupos celulares e incluso mirar cómo podía comportarse en ratones y pues fue muy muy interesante. Y así parezca un poco cliché lo que les voy a decir, fui a otro evento en Londres y allá tuve la oportunidad de conocer un investigador que trabajaba en algo parecido a lo que yo hacía. Cuando yo regreso a Colombia después de mi doctorado en Holanda, me encuentro en una situación un poco crítica y frustrante para mí. No encontraba empleo, no sabía cómo reintegrarme a la sociedad después de todas las investigaciones que estaba haciendo. Y en ese momento como de frustración, pues yo dije, bueno, tengo un material que es interesante. Cuando estaba en Londres conocí a alguien que podría llevar más adelante este producto, con el que de hecho podría trabajar en conjunto, pues ¿por qué no contactarla? Esta persona trabajaba en la China y no tenía nada que perder. Así que le envié un mail. Finalmente, después de varios intercambios, concluimos en que sí, que hay muchos puntos en común y que por qué no intentar aplicar a una beca financiada por el gobierno chino para hacer una estancia para poder compartir todos estos conocimientos. Yo a este momento pues nunca me había imaginado que iba a estar en China, no era un lugar como que yo tenía en mi lista de lugares seleccionados para ir a futuro, pero era la oportunidad que se me estaba presentando. Así que, de nuevo, no tenía nada que perder, me presenté a la convocatoria, salí favorecida y entonces tuve la oportunidad de irme para allá 2 años. Fue algo muy interesante porque China o en general Asia para nosotros es algo completamente disruptivo. O sea, somos culturas diferentes, creencias diferentes, formas de pensar diferentes, pero yo creo que básicamente eso fue lo más bonito con lo que me pude haber enfrentado, porque uno me saca de mi zona de confort y es en ese tipo de situaciones donde más aprendemos. Una de las cosas que confirmé es que la ciencia tiene solamente un idioma y es el de la ciencia misma. Y es muy bonito saber que todo el mundo está trabajando con formas diferentes, pero bajo un mismo fin, que es tratar de hacer que este mundo sea mejor y poder entender tantas cosas espectaculares que ocurren a nuestro alrededor y cómo podemos transformar muchos procesos a nuestro beneficio. Entonces, de China fue duro el idioma, fue duro la cultura, pero aprendí mucho porque me di cuenta que hay la tecnología, la forma de pensar, la facilidad, una cultura llena de historia. Entonces para mí realmente fue una de las experiencias más bonitas como que he tenido en mi vida. Desafortunadamente me tocó vivir la época de la pandemia en el epicentro en China. Yo me encontraba en Shanghai y fue también muy interesante ver cómo esta cultura, cómo este país se enfrentó a una situación de esa y luego poder ver
cómo se manejaba también en otros lugares. Fue China quien me preparó para el empleo que actualmente tengo. Actualmente estoy trabajando como científica en el Instituto de Indea Materiales, y acá básicamente lo que hago es producir, diseñar, evaluar, caracterizar materiales que podemos utilizar para diferentes aplicaciones biomédicas, ¿sí? Desde reemplazar tendones, hueso, para tejido vascular, o para tratar implantes o tumores cerebrales. Entonces, realmente cuando miro hacia atrás veo todo el aprendizaje y veo que mi mochila está llena de experiencias bonitas y otras duras, pero que me han puesto en el lugar donde tengo que estar, en Indea Materiales, en Madrid, España, que es desde donde les estoy hablando hoy. Entonces, bueno, para resumir, yo quiero terminar esta presentación recordándoles 3 puntos que han sido los que he mencionado durante esta pequeña charla. La primera es el tema de los sueños. Sueñen, que nadie les diga el límite de dónde soñar. Solamente vamos a demostrar que algo es imposible cuando no podemos hacerlo, y no dejen de intentarlo. Tengan plan A, B, C, D. Soñar vale la pena, y de ahí es de donde salen los grandes momentos y las grandes innovaciones. Mi segundo consejo está asociado con el tema de las conexiones y las relaciones interpersonales. Nunca sabemos a quién tenemos al lado, nunca sabemos cómo nos puede afectar o cómo podemos encontrar nuevas oportunidades o generar nuevos espacios o nuevos conocimientos a partir de las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podemos ser el camino para alguien, o alguien puede ser el camino para nosotros. Esto va como que en las 2 vías. Porque nunca tenemos que olvidar desde dónde partimos, porque en algún momento nosotros también podemos ayudar a otras personas. Y mi último mensaje es el relacionado con las oportunidades. Miremos las oportunidades, miremos las que están ahí, busquemos otras con las que soñamos, hagamos lo posible. Hay muchas convocatorias, hay muchas oportunidades que se quedan desiertas porque las personas no las conocen o no las buscan. Entonces vale la pena soñar. Y bueno, finalmente pues agradecerles por mi atención, y espero que mi experiencia y mi historia de vida sea de inspiración para ustedes. Desde la circunstancia descrita, quien estaría en mejores condiciones para descubrir el significado del sistema de la ciencia de la bioingeniería no es el testigo de un proceso académico de pregrados y posgrados, sino quien puede evaluar el sentido de las condiciones de imposibilidad que los sucede y confirmar su probabilidad como verdad. Una instancia que experimenta, une puntos, teje redes y materializa piezas con exactitud a la medida de cada paciente, y que confluye metafórica y literalmente en la idea de privilegio como simulación, validación y sincronización del sistema circulatorio biosocial. Un sistema compartido que afirma que sin corazón no se puede vivir. Sin corazón no hay recuerdo ni acontecimiento alguno posterior. El arte de narrar, dice Eduardo Galeano, nació del miedo a morir. Somos narradores de historias por naturaleza. En la narrativa del pasado, el reconocimiento de ese otro y de eso otro, que en palabras de Riquer causa la presencia en uno de su propia representación, asombra y convierte a quien lo escucha en autor.